Hola, buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta presentación del libro Índex, liberando el archivo de Femgrafía. Esta presentación del libro está en el marco de un encuentro, un programa que titulamos En torno al 8M y que está vinculado principalmente al Día de la Mujer y a toda la conmemoración que este día nos invita a llevar a cabo. Les voy a contar, antes de presentar a nuestras invitadas, que estoy muy contenta de tener en esta mesa, rapidísimo de qué va este programa En torno al 8M, para que nos acompañen en algunas de las actividades, que son realmente pocas. Una de ellas, y de donde se deriva esta presentación del libro, es precisamente la exposición Índex, liberando el archivo, que tuvimos del 13 de febrero y que estará hasta el 16 de marzo. Esta exposición es una exposición de fotografía que explora el poder transformador de la fotografía, pero principalmente que invita a 60 mujeres fotógrafas de Latinoamérica y España y que tenemos aquí en la Galería Arte Binario. Justamente la publicación que estamos presentando el día de hoy es acerca de esta exposición y de estas artistas. Otra actividad que les quiero invitar es el día de hoy, el 6 de marzo, el taller de fanzine con la colectiva La Cartelita. Este taller, pues ya tenemos algunas inscritas y es una actividad muy interesante que quiere reflexionar de manera lúdica sobre el 8 de marzo. En este caso, el sábado, la marcha del 8 de marzo y todas las actividades que se llevan alrededor de esta marcha o de este día. Y esta colectiva es muy interesante porque es una colectiva interdisciplinar que tiene estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de las escuelas de arte, la Escuela de Artes y Diseño de la UNAM, aquí la Esmeralda. Entonces, bueno, es una colectiva que tiene trabajos en territorio, principalmente en Xochimilco, y que van a llevar a cabo este taller a través del fanzine, una exploración y un laboratorio creativo que tiene que ver con el Día de la Mujer. Y por último, me gustaría invitarlos hoy mismo también, jueves 6 de marzo, a la charla Feminismos, Cuidados y Medio Ambiente, en el que justamente contaremos con la participación de la colectiva La Cartelita y también Samara Colina. La moderadora es Guadalupe Mora, una colaboradora aquí del Centro Nacional de las Artes, y es una charla precisamente que queremos investigar y abordar las actividades, las acciones que llevan a cabo esta colectiva y otras artistas que vinculan lo femenino, la discusión acerca del género, pero lo mezclan, lo cruzan con los trabajos comunitarios y las reflexiones acerca del medio ambiente. Bueno, y ahora sí, a lo que vamos. Esta presentación del libro nos tiene muy contentas. Es una presentación del libro, como les comentaba, Índex, liberando el archivo. Mis invitadas de hoy son Carla Guerrero y Andrea García. Ellas ya nos van a contar el proyecto en general, pero ha sido muy interesante porque surge de esta plataforma que se titula Femgrafías, de la cual es directora Carla, y que todo ha ocurrido normalmente en línea, virtual, y que poco a poco ha ido materializándose de manera literal en una exposición, en otra exposición y ahorita en un libro. Entonces ha sido un proceso que para nosotros ha sido un honor ser parte, porque es un proyecto que incluye una diversidad de artistas que para el Centro Nacional de las Artes siempre es importante incluir y sobre todo explorar qué es lo que quieren decir a través de la fotografía. Voy a presentarlas brevemente. Carla Guerrero, ella es fotógrafa y gestora cultural de la Ciudad de México. En su trabajo explora experiencias humanas transitorias enfocadas en la memoria, la pérdida y el vacío. En 2019 fundó Femgrafía y desde ese año dirige la galería online de fotógrafas en Latinoamérica y España. Es miembro de diversas redes de difusión e investigación en fotografía contemporánea, así como en arte moderno y contemporáneo. A partir del 2020 forma parte del directorio de fotógrafos PIX del Centro de la Imagen en México y en 2017 desde el 2017 ha estado involucrada en la escena internacional de la fotografía contemporánea como curadora, jurado y revisora de portafolios.
Ha recibido diversos premios y reconocimientos y su obra ha sido exhibida a través de Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y México. Recientemente obtuvo la beca Jóvenes Creadores del 2023 por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Muchas gracias, Carla, por estar acá y por también traernos tantos proyectos tan bonitos. Andrea García, muchas gracias también, Andrea, por participar en esta mesa. Es licenciada en Diseño Gráfico desde el 2021. Desde el 2021 dirige Miau Ediciones, proyecto editorial enfocado en construir un programa de publicaciones feministas que trabaja principalmente con creadoras mujeres e identidades no binarias en proyectos disidentes que incluyen escritura, fotografía, arte e ilustración, entre otros. Ha desarrollado proyectos como diseñadora editorial, diseñadora gráfica e ilustradora para instituciones como el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Ha impartido talleres de diseño editorial, perspectiva de género en el Otis College of Art and Design en el 2021, como parte del programa de verano Designers in Residence y de edición y publicación independiente en el PhD de Escritura Creativa en Español, Universidad de Houston en 2017 y 2023. Muchas gracias, Andrea, por estar acá. Gracias. Bueno, les voy a dar la palabra a nuestras invitadas. Mi nombre es Ana del Castillo, yo soy la coordinadora de exposiciones del Centro Nacional de las Artes y me da mucho gusto que nos acompañen hoy. Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todos y bienvenidos. Nos da mucha emoción que nos acompañen el día de hoy en nuestra presentación de este fotolibro, que ha sido todo un reto y el poder concretarlo. Ya les platicaremos parte de los procesos de edición, de diseño y de impresión. Pero bien, como ya mencionaba Ana en esta introducción, Femgrafía siempre ha estado trabajando de manera digital. Entonces, aterrizar en formatos ya físicos, materiales que se pueden palpar, ha sido como un nuevo capítulo para lo que ha sido Femgrafía. Y pues bueno, de mi parte yo puedo decir en un inicio todo el trabajo que fue el poder coordinar y trabajar con las 60 fotógrafas que forman parte de esta edición. Ha sido muy satisfactorio, pero a la vez ha sido un poquito difícil, ya que muchas de ellas se encuentran en distintas localidades, ¿no? Entonces, poder mediar con 60 personas fue como el reto número 1. Sin embargo, quiero mencionar que el INDEX se viene construyendo desde el 2019. Entonces, ha sido un trabajo de curaduría de 6 años, que después llega aterrizado en el 2023 con la propuesta de la exhibición y, por ende, con el fotolibro. Entonces, el primer reto fue eso, poder encontrar a mujeres talentosas que pudieran representar diferentes historias, diferentes propuestas, diferentes técnicas dentro de la fotografía. Después de eso, empezar a plantear un diseño bajo el formato de pues 2 páginas, ¿no? Lo que es el fotolibro, de repensar cómo podría servir el fotolibro para narrar todas estas historias y pues empezar a tomar decisiones, ¿no? Que es ahí donde yo empiezo a buscar editoriales y encuentro a Miau Ediciones con Andrea y pues ya todo se fue de alguna manera pues formando, ¿no? Se fue trabajando ya en conjunto. Entonces, no sé, Andrea, si tú quieras. Yo tengo preguntas. Se supone que yo tengo que contestar, pero es que mientras te escuchaba, y creo que nunca te lo he preguntado, o sea, ¿cómo fue que decides dar el salto a lo material? Ajá, o sea, se viene construyendo el archivo desde 2019, el INDEX, tienes esta propuesta de hacer una galería online con todas estas fotógrafas. Y bueno, estar en internet tiene sus ventajas, ciertamente, ¿no? O sea, que no, en cuanto a costos, voy a hablar a lo mejor de economía, ¿no? O difusión, que ahorita podemos hablar de las particularidades justo, ¿no? De existir en lo material. ¿Cómo fue que tú dijiste, ¿sabes qué? Sí quiero dar el paso, aunque implica todas estas, pues, limitaciones? Bueno, yo creo que el paso fue más que nada por experimentar cosas nuevas dentro de la plataforma.
y también por este trabajo en colectivo que siempre ha existido. Algo que reconozco de estar dentro de una plataforma de mujeres y para mujeres es que existe mucho trabajo en colectivo, existe mucha retroalimentación y sobre todo existe pues este apoyo, ¿no? Es curioso porque normalmente en la fotografía siempre se está pensando de manera individual, ¿no? O sea, se está pensando en solitario, en esta práctica que llevas como solitario, pero al final de cuentas, en el momento en el que tú muestras tu trabajo, tienes que sí o sí trabajar en equipo, porque vas a llegar con una galería, vas a llegar con tal vez una revista, en algún lugar donde te van a publicar, y vas a tener que confiar en otros profesionales, ¿no? O sea, en editores, curadores, curadoras, lo que sea. Entonces, en mi caso, llevar esos dos perfiles, o sea, conocerme como artista y al mismo tiempo como gestora, me ha ayudado a poder plantear ideas para la comunidad fotográfica y con ello tener pues esta respuesta de apoyo y de que sí quiero ser parte, ¿no? Entonces, fue un reto en el sentido de decir, vamos, siempre estamos en lo digital, pero vamos porque la fotografía también se debe de experimentar de manera impresa, ¿no? O sea, creo yo que si bien el hacer los formatos digitales nos ayudan en esta accesibilidad, ¿no? También en esta parte económica y también incluso cuando hacemos exposiciones, pues muchas veces las piezas solo funcionan para la exposición y se descartan, ¿no? Pero en algunos casos no. Pero en este sentido, pensar en un libro es también esta parte de vamos a imprimir, pero va a durar, va a perdurar, va a estar ahí y también por eso fue como esa idea y esa iniciativa de empezar con un libro. ¿Yo puedo intervenir? Sí, claro. Justo qué interesante porque recuerdo incluso las discusiones que se tuvieron hace unos años acerca de las publicaciones digitales, ¿no? Y que se decía que los libros iban a desaparecer, tú como editora. Y por supuesto que eso nunca no va a pasar, al parecer. Y qué interesante que hables de la foto, que es importante que esté impresa, ¿no? Y por supuesto en el caso de los libros también aplica, como cuando se convierten en un objeto. Entonces ahorita no se me había ocurrido vincular la idea de la fotografía como objeto y de pronto también el libro como objeto. Entonces me imagino que también hay algo ahí que precisamente las une a ustedes dos, ¿no? Hay una parte ahí muy bonita que es que, o sea, bueno, hablando de internet, que, bueno, en general nunca sabes a dónde te va a llevar tu trabajo, ¿no? Y yo a Femgrafía, pues justamente la cuenta la seguía incluso antes de empezar Miau Ediciones. O sea, yo soy diseñadora editorial y empiezo Miau Ediciones hasta 2021. O sea, yo vengo ejerciendo ya hace un rato, ¿no? Entonces, y Miau Ediciones nace como una respuesta también de un poco mi intención de activismo, como que voluntad feminista, un poco que fuera ese espacio muy similar a Carla, en donde podía dibujarme como autora, editora, diseñadora, etc., ¿no? Como que se volvió también ese campo en donde yo podía combinar esos saberes y aportar a lo social. Uno siempre empieza luego estos proyectos no sabiendo dónde te van a llevar las cosas, solo lo empiezas y ya está, y vas viendo que hay un montón, es como el videojuego que se va poniendo nivel difícil o nivel fácil, o en fin, es todo un viaje. Y es muy curioso por eso, o sea, yo conozco el trabajo de Femgrafía mucho antes de Miau, y ya se lo había comentado a Carla como, no sé si le pasó a ella igual. Yo pensaba que Femgrafía era este gran equipo de fotógrafas, porque es una cantidad de trabajo brutal. Yo no sé si Carla pensó lo mismo de, es una editorial, y a lo mejor pensó que le iba a contestar ventas o algo así, y era como yo. Me gusta hacer esa broma de que como que te pones un bigote y es como recursos humanos, así, ¿no? Y eres tú mismo. Entonces fue muy afortunado cuando ella me buscó, porque justo en Miau nosotras trabajamos con una técnica que es en la que se imprimió el libro, que se llama risografía, que es una duplicadora japonesa, que la verdad, si tú la ves
ahí es una fotocopiadora, o sea, no tiene en verdad nada interesante hasta que ya la empiezas a usar, porque lo curioso es que a diferencia de una fotocopiadora, trabaja con placas y con tintas directas, es como una especie de máquina digital que tiene el superpoder de hacer grabado, pero con la velocidad de una fotocopiadora. Y en este sistema de placas, que quien ha hecho quizás serigrafía se lo podría imaginar, es un método aditivo, o sea, quiere decir que cada tinta tú puedes ir sumando por capas y vas obteniendo un espectro de colores. Pero pues no es un sistema de impresión comúnmente utilizado en la fotografía, por ejemplo. Me refiero a, usualmente en la fotografía, las autoras, las fotógrafas, buscan una fidelidad, en general, o sea, en el campo se busca una fidelidad cromática, ¿no?, a los originales. Y aquí justo esta máquina, por sus particularidades y el sistema de impresión, no sucede eso. O sea, esa mezcla de colores que es en tintas directas no te permiten acercarte, pero no va a ser igual. Hay una alteración tanto por la tinta como por que funciona como un sello. Afecta la velocidad en la que pasa el papel, afecta la carga de tinta, entonces es muy bello porque ningún print es igual al anterior ni al siguiente, pero pues esas inconsistencias muchas veces no les gustan a los fotógrafos. Por eso fue como muy interesante, bueno, a ver, voy a intentar irme congruentemente. Entonces, nosotros utilizamos este método, ¿por qué? Porque es el que sabemos usar, porque tenemos la infraestructura para hacerlo, y con una máquina de estas te puedes montar relativamente sencillo una imprenta. O sea, como estas máquinas se utilizan, originalmente están en escuelas, en hospitales, porque se utilizan para hacer impresiones de alto volumen, 2,000, 3,000 copias de un mismo diseño. Pero a partir de los, ¿qué será? Como principios de los 80s, finales de los 80s, empiezan muchos colectivos artísticos a tomarlas para justo producir ejercicios de diseño y de arte similares al grabado, ¿no? Y de print en print, de copia en copia, tú puedes construir una publicación. Pero pues sí tiene muchos accidentes estéticos. Entonces, nosotras encantadas de utilizar esa máquina. En Miau Ediciones todas las publicaciones las hacemos de esa manera. Son ediciones como esta, limitadas, ¿no? O sea, como que se hacen 100, 200 copias, después no se sabe si se va a reimprimir, muchas de ellas no tienen ISBN, circulan mucho en el ámbito independiente, ¿no? Publicamos artistas, colegas, o a veces gente pues que no conocemos. Yo siempre he pensado que uno publica, como dicen mis amigos de Cancán, para ser amigos, ¿no? O sea, como que a ver a dónde te lleva esto, y en ese camino, en ese viaje fue que conocimos a Carla, y me llamó mucho la atención justo, insisto, que ella como fotógrafa quisiera producir en risografía, ¿no? Porque primero que nada, insisto, en verdad, en el tiempo que llevo con el rizo, que son como, haciendo risografía, que son como 12 años ya, la comunidad fotográfica es la más resistente, y entiendo por qué, o sea, sí entiendo por qué. Se necesita cierto tipo de perfil experimental, arriesgado, en donde haya un desapego al resultado, ¿no? Como que ausencia de control. Es muy accidentado el proceso, ¿no? Entonces también desde ahí, pues es un perfil muy particular. Y además de eso hay manchas, o sea, en fin, hay como muchas cosas que no son pulcras y que son bastante erráticas con el sistema de impresión. El desfase es malísimo, el registro es malísimo, perdón, es como el periódico. ¿Han visto cómo a veces así sale como movido? Así sucede en la rizo. Lo amas o lo odias, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí justamente se ha vuelto muy importante dentro del catálogo de Miau publicar fotografía, porque justamente es mi manera también de invitar a este otro nicho del que a lo mejor no soy tan cercana. Entonces sí fue muy afortunado, y en ese sentido, y también porque, bueno, Carla hizo este trabajo impresionante de que no solo ella, sino que otras 59 fotógrafas dijeran, sí, está bien, lo vamos a hacer en risografía y a ver qué pasa con nuestras fotos y a ver qué pasa con los colores. ¿Cómo fue ese proceso, Carla? Pues bueno, sí. fue muy fácil porque, como venía diciendo, ya la comunidad de las fotógrafas de Femgrafía son, ¿cómo decirlo? O sea, es una confianza mutua dentro de las actividades que se generan y de que siempre quieren ser parte.
y algunas de ellas, como pues dentro de sus proyectos, han trabajado ya también con risografía, lo cual también ayudó para decir, yo conozco la técnica, he trabajado fotolibros con este tipo de impresión, me gusta, sí pueden ir mis fotos de esta manera. Entonces, siempre, ante todo, ha existido esta claridad y esta comunicación con las fotógrafas por el sentido de, pues, este respeto de estar difundiendo su trabajo, pero también como en intercambio, que tengan la confianza de que se está haciendo desde o sea, sí desde el corazón, pero también desde pues todo este conocimiento dentro de la gestión, dentro de este campo, para lograr pues grandes resultados, ¿no? Y de mi parte, el por qué la risografía o por qué otros tipos de impresión va muy de la mano de cómo está el mercado ahorita. O sea, cómo está el mercado fotográfico ahorita, actualmente. Y desde una perspectiva muy personal, se está moviendo muchísimo. Digamos que los espacios tradicionales de difusión o los tipos de impresión clásicos o tradicionales siguen siendo súper recibidos, pero se está abriendo un campo hacia la experimentación. Porque yo creo que tiene que ver mucho con el aspecto económico global, desde dónde está surgiendo la producción artística y por ende, pues, quién puede coleccionar o quién puede comprar esas piezas hoy en día. Sin embargo, el ver que la risografía podía dar un detalle especial a las imágenes, para mí fue como esa cerecita en el pastel, como un extra, porque quería estas imágenes que dieran como una textura visual y se quedaran todavía más en la mente de las personas, ¿no? Si bien desde que se estaba concibiendo la idea de hacer el fotolibro, hablando con las fotógrafas, yo les dije como la misión que tenía en mente, que era de llevar esos ejemplares a bibliotecas, a centros culturales, para que pudieran estar al acceso del público. ¿Por qué? Porque Femgrafía nació desde una pregunta muy personal que yo tuve cuando estaba estudiando fotografía, por ahí en el 2016, de dónde están las fotógrafas. Entonces, llevar este proyecto ha sido, sí, la difusión, ¿no? Visibilizar a las mujeres en la fotografía, pero también dejar herramientas para el estudio. Y creo que ahí es donde también puede accionar el fotolibro. El fotolibro puede accionar como una herramienta para el estudio y para el conocimiento, además de la difusión. Entonces, encontrar como espacios independientes, así como lo es Femgrafía y como lo es Miau, y colaborar y llegar a resultados, para mí como que es doblemente valioso porque, pues no es una mentira, hacer un libro es muy caro, es sumamente caro, y muchas veces por eso los proyectos se frenan, por eso no ven la luz. Entonces, creo que al colaborar de manera independiente, así sean 100 ejemplares, 200 ejemplares, creo que es un muy buen resultado. Y sobre todo porque después, como mismos espacios independientes que somos todólogos, pues los estamos llevando a ferias, los estamos llevando a presentaciones, y ahí es donde pues el círculo se está haciendo más grande, pero sigue todo girando, ¿no? Entonces hay esas decisiones. Pero es verdad que, claro, o sea, que calidad no es lo mismo que cantidad, ¿no? Y viceversa. O sea, me refiero a, y retomando lo que se estaba diciendo de que el libro, que sí se pensaba que el libro iba a morir, el libro impreso iba a morir, y yo creo que no va a morir en mucho tiempo, como que tiene demasiados años dando el rol y dudo que se extinga por un par de iPads y Kindles, así como que si todo falla y se va la luz, adiós, así volveremos a los libros impresos que estaban en las bibliotecas. Y un poco aludiendo a eso, sí, crear estos cuerpos, porque se vuelven unos cuerpos físicos que existen en bibliotecas, tanto personales como públicas, como privadas, como en museos o como en tu casa, sí le da otro estatus al libro, ¿no? Además también como en esta cosa canónica de que el libro es este instrumento que tiene el lomo, pues nuestro libro se ve como un cuaderno también, o sea, como que también jugamos con el espiral,
En fin, o sea, también estas como descripciones rígidas de lo que es un libro o de lo que debería ser un fotolibro, ¿no? Creo que es bastante divertido darle la vuelta porque entonces es memorable y tiene otros ecos. Justamente en Miau, lo que hemos descubierto en esta carrera independiente, ahora sí que yo tengo un pie en el territorio enemigo, uno adentro y uno afuera, ¿no? Así como para observar qué sucede en el mundo comercial. No, pero haz de cuenta, yo como diseñadora editorial, pues realmente lo que hago para pagarme la vida es diseñar libros para clientes, instituciones, etcétera, y lidiar con justo producciones de 1,000, 2,000, 5,000 ejemplares en offset, ¿no? O sea, supervisar esas producciones. Y por acá, pues circular en el mundo independiente, ajá. O sea, como que he visto las potencias en ambos universos. Y en el mundo independiente es muy bello porque mucho funciona también desde la intuición. Y esa intuición te lleva a ver los proyectos desde otra métrica que no es puramente económica. Sería también muy hipócrita decir que no afecta, ¿no? Porque como bien dijo Carla, hacer libros es caro, es un hobby caro. O sea, y también muchas veces creo que también este tipo de proyectos, o en el caso de Miau, no vivimos exclusivamente como de la venta de libros, como sería una editorial tradicional. De hecho, me atrevo a decir que vender libros es lo último que le da dinero al proyecto. La verdad, lo que le da dinero al proyecto son las actividades que Miau hace como colectivo. Los talleres, las clases, las conversaciones, sobre todo como los talleres o activaciones, ¿no? Utilizamos las publicaciones también como pretexto, estar aquí, ¿no? O sea, en términos de, pues de no un valor económico, sino también cultural y social, porque a nosotras también, pues a mí me interesa mucho difundir el trabajo de mujeres y de disidencias, ¿no? Entonces, creo que esas cualidades de que sean tan pocas piezas, de que sean con una técnica de impresión que es diferente, que como dice Carla lo ves y que hay una copia en la exhibición, está un libro, ¿no? Que cuando lo ves eso es memorable, creo que también tiene otra potencia, ¿no? Que no tiene mucho que ver con tener 2,000, 5,000 ejemplares allá afuera. Y es algo que también nos gusta mucho conservar en el proyecto editorial. No, a mí se me hace muy interesante, digamos, es una reflexión que incluso tiene que ver con el sistema, pues, ¿no? O sea, tenemos una producción en masa que incluso llega a abrumar y tenemos otro tipo de producción, y eso lo platiqué con el que tiene el taller de impresión aquí en la Esmeralda, que justamente hay una necesidad también de todos los que están haciendo proyectos de que quizás se separe un poco de esas características que le da la masificación, ¿no? Y que lo haga un poco más único, que lo haga especial, lo que estaba diciendo Carla, ¿no? Que sea una impresión un poquito más experimental, porque claro que eso le da un rasgo que no tienen las otras publicaciones. Entonces creo que este libro, que efectivamente está en la galería como un objeto, como lo que es, justamente tiene estas características y eso es muy valioso, y nosotros estamos buscando visibilizar estos proyectos por lo valioso que son, incluso los fanzines que también recuperan alguna fuerza. Yo creo que por ahí también va una manera de hacer, una forma de hacer que hay que explorar todavía un rato. Pero me quería regresar a un tema que las dos han tratado, digamos como desde sus propias trincheras, y que yo sé que lo hemos hablado mucho, pero siempre quiero volverlo a hablar. El por qué es importante tener proyectos de mujeres, de disidencias, para mujeres. ¿Por qué sigue siendo importante? Y porque desafortunadamente habrá algún sector de la población que considere que ya no lo es, que ya no es importante, que ya lo hablamos demasiado, que ya hay demasiados grupos de mujeres. Entonces me gustaría poder reforzar digamos, el conocimiento del por qué no es demasiado y por qué sigue siendo importante. Bueno, desde un punto muy personal y respondiendo a esta pregunta, creo que es importante porque todavía no es suficiente. ¿En qué voy? Todavía sigue habiendo como un espacio en blanco de reconocer
si lo hablamos desde aquí, de reconocer a las fotógrafas dentro del campo fotográfico. Es verdad que existen muchas iniciativas que han involucrado desde concursos, convocatorias, plataformas, colectivas, sin fin. En los últimos 10 años yo lo he visto crecer, sí, existe, pero no ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque no tengo ahorita números como muy claros, pero sí sigue habiendo como esta diferencia entre cuántas personas estudian fotografía siendo mujeres, siendo hombres, siendo la identidad que les corresponda, pero al final en el campo profesional se pierde, ¿no? Entonces quizás en el aula, en la parte formativa está equilibrado, incluso a veces es mayor, pero al momento de llegar al campo profesional se pierde. Entonces cuando empiezan a existir estas propuestas, que la verdad muchas veces son dirigidas también por mujeres, es donde podemos encontrar espacio para desarrollarnos profesionalmente. A veces hay dinero, a veces no hay dinero, que es la mayoría de las veces, pero está la intención. Entonces creo que eso es lo que hace que sigamos como proponiendo y sigamos trabajando en conjunto. Y por ejemplo, en el caso de Femgrafía, además de darle este espacio a las fotógrafas, siempre he buscado darle un espacio a mujeres que se dediquen en otras áreas, ¿no? O sea la gestión, sea la curaduría, sea en este caso el diseño, porque es eso, a veces no encontramos en dónde poder desarrollarnos profesionalmente. Y creo que cuando tienes una iniciativa con esta intención o que nace desde lo independiente, es donde puedes encontrar como un espacio para ya sea practicar, iniciar o simplemente darle un giro a tu propia carrera y estar en confianza de que tu trabajo vale y que estás aportando algo. Entonces yo creo que por eso todavía sigue siendo importante estar como en activo y sobre todo pues como no bajar la mano, ¿no? Como agentes culturales creo que nos necesitamos todos. O sea, yo lo veo así, yo lo veo como un círculo en el que tiene que estar la institución, en el que tiene que estar el artista y tiene que estar el público. No, uno no vale más que otro, sino yo los veo, vamos a decir que por igual, porque nos necesitamos entre todos. Yo no puedo hacer actividades si mi comunidad fotográfica no me responde, si no participa. Y a la inversa, ¿no? Si no escucho sus necesidades, no puedo crear cosas, y es ahí donde pues hay que seguir construyendo, lo que yo pienso. Pues sí, o sea, es que yo creo que esto es muy simplista decir que porque ya hay cuotas de género y programas de apoyo en los últimos 20 años, entonces el feminismo ya no es relevante, o es como reivindicar el trabajo de las mujeres y de las disidencias. Yo creo que esto va a ser necesario hasta que la última persona, hasta que ya no haya, imagínense, una sola voz que diga así, yo lo necesito, o no me siento representado, o representada, o representada. Hay una deuda histórica extrema, o sea, básicamente la cultura como la conocemos fue creada a través de los hombres. No solo la cultura, las ciencias exactas, la medicina, el mundo, las unidades métricas, qué sé yo. O sea, esto es mucho más profundo que solo decir espacios para editoras y fotógrafas. Entonces, no creo que, como bien dice Carla, pues nunca vaya a ser suficiente. Este tipo de proyectos igual, o sea, para mí viene desde un lugar súper personal, de yo estar en la carrera, y un poco una pregunta similar, o sea, ¿dónde están las mujeres diseñadoras? Y luego cuando las encontré, ¿dónde están las mujeres diseñadoras mexicanas? Y luego cuando las encontré, ¿dónde están las mujeres diseñadoras mexicanas que no sean de la Ciudad de México? ¿Dónde están las mujeres diseñadoras mexicanas que no sean de clase media alta de la Ciudad de México? Y así te vas, ¿no? O sea, ¿dónde están ¿por qué mis vecinas no están haciendo esto? No sé, ¿quieren hacer esto? No lo sé. O sea, se empezaron a lanzar una serie de preguntas en donde me di cuenta que pues viene desde una curiosidad de intentar trazar como eslabones y cadenas, ¿no? ¿Qué vino antes? O sea, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo hoy? No, seguramente no soy la única persona que lo está haciendo.
Y pues esa pregunta sí te da muchas respuestas. Quería ligar también a lo que estábamos hablando, a la parte muy importante de la autopublicación. Y no me refiero solo a la autopublicación en términos de hacer nuestros propios libros, sino como poner allá afuera nuestro trabajo. También hay algo muy cierto, y esto tiene que ver mucho con la programación de género, en cómo mujeres muchas veces desde que somos niñas se nos enseña a estar en segundo lugar. Y no me refiero a haber sido la segunda hija o de si hay un varón en casa ser la de segundo lugar, sino en poner tus necesidades en segundo plano. O sea, está muy ahí, muy aprendido, está en más lugares de los que nos gustaría admitir. Así sea como que creo que la familia más open-minded y progresista, o sea, está esta cosa como incluso, no sé, de que tú recoges los platos, ¿no? O sea, puede ser muy sutil o muy abrumador. Entonces también siento que luego no se nos enseña a creer en nuestro trabajo. Es que cuando Carla dijo eso, como de estos espacios donde validamos lo que hacemos, sí, nuestro trabajo, y no solo lo hablo como de meritocracia, de tener los premios o de tener ese reconocimiento del sistema, sino las historias que queremos contar. O sea, también ha habido un cambio en la narrativa en años recientes, del cual yo estoy como muy orgullosa y muy contenta de ser parte de, en donde entonces podemos hablar de nuestros abortos y de los abusos sexuales, de nuestra propia familia y de nuestra precariedad y de nuestros problemas hormonales y de muchísimas cosas que por mucho tiempo la historia ha intentado borrar o tratar de nimio, y en donde tiene que haber un espacio para eso. No puede estar solo sujeto al tabú o a esta como frase de, bueno, ya no es relevante. Y ahí es donde entramos nosotras, y ahí es donde también ha estado padre, que también yo he visto un cambio en las instituciones, en estos discursos, ¿no? De incluirlo, y pues espero que en la educación. Nosotros también. Sí, esperamos eso. A mí me interesa mucho siempre volverlo a decir. Creo que siempre es importante. Y ahorita acabas de mencionar algo que era justo lo que yo quería abordar después, que es los temas, de qué estamos hablando. Estabas diciendo que el libro está hecho a modo de un cuaderno, con esta espiral, y me parece muy significativo porque lo que está allá adentro es como si fuera un diario, ¿no? Hay fotografías muy personales. Me gustó mucho cuando recibimos el proyecto, las fichas de las fotografías no eran primero la ficha de la fotografía y luego la semblanza del artista, sino al revés. Primero estaba la artista, el nombre del artista, su historia, y después decía de qué va la foto. Lo dejamos así porque me pareció que era lo más relevante, saber de dónde venía cada artista. Son muchas, todas de un contexto bien diferente, países distintos, vidas muy, muy, muy distintas, y que eso al final se ve reflejado ahí. Entonces, que digamos que Carla me lo haya enviado así, que en el libro tenga tanta relevancia esas historias, esa subjetividad. Por supuesto, está cruzadísimo con el feminismo más básico y más fundamental, que es que lo personal es político, y aquí se ve, ¿no? Entonces, me gustaría también que me contaran un poco de esta idea, de estas fotografías tan íntimas, de digamos, cómo es el trabajo para seleccionarlas, para hacer esta curaduría, qué tan importante es esto, ¿no? Okay, bueno, aquí me voy a regresar como al 2019. Sí, nos regresamos en el tiempo porque si bien el Index se fue construyendo primero de esta recepción de portafolios, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando revisas un portafolio? En mi caso, yo veo biografía, veo el portafolio que me están enviando, veo el texto que acompaña ese portafolio, y además, por chismosa, veo más trabajos de esa autora, ¿ok? Entonces, yo sé que hay compañeros revisores que no hacen eso, pero yo sí. Entonces, de esa manera, yo me doy una idea del compromiso que tiene esa autora con su obra principalmente, y después el compromiso que puede llegar a tener con este espacio que es Fengrafía. Porque les digo, Fengrafía hace las cosas o intenta hacer las cosas diferente, en el cual las artistas se sientan bienvenidas, pero al mismo tiempo que se sientan en comunidad y en confianza de compartir su trabajo. Dicho esto, así fue con cada portafolio que está dentro del Index,
de revisar, de ver esas imágenes que desde un punto eran muy interesantes porque todas las fotógrafas tienen unos contextos y unas trayectorias muy distintas, porque eso también me gusta incluir y hacer mención. El Index tiene fotógrafas de distintas trayectorias, tiene fotógrafas que van de lo emergente a lo profesional. Entonces tenemos fotógrafas que están saliendo pues prácticamente de la carrera, ¿no? Que están con sus primeras obras, y tenemos fotógrafas que ya llevan hasta 30 años trabajando en la industria. Entonces, es muy interesante ver cómo pueden dialogar entre generaciones, cómo tal vez las dudas o las inquietudes de una replican en una generación más joven o algo por así decirlo, y también cómo se están respondiendo desde pues, la creación artística. Y ya cuando vamos para el libro, digamos que el Index tiene 3 imágenes por autora. Entonces, para llegar a la selección y la secuencia dentro del libro, se estableció más que nada de revisar esas 3 imágenes por autoras y ver cómo podían funcionar de manera colectiva y también cómo podían funcionar a doble página. Esto fue más que nada en un aspecto de hacer más énfasis al aspecto estético de cada imagen, porque si bien yo me sé todas las historias y los contextos detrás de cada foto, pero en el libro incluir como esas descripciones iba a ser, o sea, no iba a ser muy posible llevarlos, terminaríamos con un libro de este tamaño, pero aquí más que nada se quiso apostar, como siempre se difunde el trabajo de las autoras, con su nombre, su lugar de origen y lo que las representa. Por eso tenemos en cada página el nombre de las autoras, el lugar de origen y su foto. Y pues ya en esta decisión de ver cómo podían funcionar fue en tratamiento estético, es decir, las fotos que eran en blanco y negro, las que tenían un retrato, las que eran una naturaleza muerta, cómo podía introducir una imagen a la otra siguiendo esta narrativa de estar pasando las páginas. Y ya ese trabajo de selección o de curaduría viene también cuando fue realizada la exposición, ¿no? Pero ahí, bueno, esa es otra narrativa, es otra forma de lectura con las fotos, y yo creo que aquí el apoyo del libro es crucial para cómo entenderlas, porque sí, creo que sin duda el libro nos trae muchas ventajas, y luego pues ya con la técnica de la risografía, que si los colores, que si qué tipografía se usa, bueno, esos ya son elementos que van sumando y aportando dentro de toda la presentación, pero así empezó. Es que me quedé pensando, como cuando vi la exposición, ¿se das cuenta? A Miau llegó un boceto, Carla tenía muy claro cómo quería hacer la publicación, ¿no? O sea, si acaso nosotras dimos ahí consejos de formato, o sea, como de qué manera, ¿cómo se dice?, optimizar los recursos, ¿no? Qué bien. Pero ella llegó con una idea muy, muy clara, y ahorita que la escucho digo, es que sí, claro, lo tenía todo muy pensado. Pero cuando llegó a mí, yo no leí las fichas. O sea, no llegó en el mismo formato en el que después se transformó en la exposición. Y me estaba pensando que yo justo la idea que se me había generado es qué padre, porque en este formato en donde solo vemos la imagen que habla por sí misma, se vuelve también una invitación a los lectores a que conozcan el trabajo de las fotógrafas que están ahí a través de una sola imagen. O sea, es bastante osado, pues, y creo que se logra bastante bien, porque sí, cada una de las imágenes es bastante potente. Y otra cosa que estaba pensando, nada más rápido, era que justo también en la impresión, algo que no mencioné, pero que creo que lo hace muy cercano y también imprime algo de valor añadido ahí, es que cada color es una pasada. Por ejemplo, hay fotografías, o sea, en el sistema tradicional de impresión se llama cuatricromía. La mayoría de los libros que ustedes ven a todo color allá afuera están en 4 canales, que sean magenta, negro y amarillo, ¿no?
Entonces nosotras no tenemos esas tintas, porque la Rizo funciona con un catálogo muy cerrado que se hace en Japón. No sé si dije eso, si la máquina era japonesa, okay, entonces todos los insumos son japoneses y todo es muy específico. Nuestra Rizo solo tiene 7 tintas porque cada tinta necesita su propia estructura de grabado y cada estructura de grabado cuesta un montón de dinero. Entonces tenemos 7 tintas y de esa intentamos buscar equivalencias. Al amarillo tenemos amarillo fluorescente, magenta tenemos rosa fluorescente, azul, que diga el cian, no tenemos cian, tenemos aqua y el negro es negro. Pero entonces para crear muchas de las como espectros cromáticos que estaban ahí, por ejemplo, si se ocupaban 4 tintas para que tuviera cierto espectro de color, ese papel tuvo que pasar 4 veces por 100 ejemplares, que realmente no fueron 100, imprimimos 140 para tener 100 buenos. Uh-huh. Entonces, o sea, era blanco y negro, una tinta, entonces una, y así se va, o sea, por 2 o por 3 o por 4. Y la máquina, me gustaría decirlo que lo hace todo, pero la verdad es que no lo hace todo, o sea, es mucho trabajo humano, insisto, como no es un sistema de impresión de alta fidelidad, sí depende mucho de la manipulación, o sea, literal de que, se está yendo para la derecha, o sea, a veces agarras tú la bandeja, entra el papel, corres del otro lado, ves cómo sale, paras, vuelves a ajustar, o sea, es bastante coreográfico y igual, no sé, solo cuento esto porque me quedé pensando, estas personas no saben que eso también pasó. Y creo que eso también añade otro valor y una suma ahí a todos estos factores que se han estado hablando. Totalmente, o sea, yo justo creo que hay cosas que no calculamos, no nos podemos imaginar. Del trabajo creativo en general, esto está increíble de poderlo visualizar como una coreografía. Lo es. Queremos el video. Pero además me imagino, ahora que lo comentas, todo el trabajo, todo lo que se tiene que acuerpar desde que se toma la foto, desde que se hace la selección hasta que llega a esta coreografía, ¿no? Y la importancia de que, digamos, de que lo tengamos en cuenta como un trabajo que al final, Carla lo dijo desde el principio, que es como una cosa comunitaria, ¿no? Como que siempre se hace, aunque haya alguien que está dando la cara, hay un grupo de gentes y de cuerpos que están haciendo cosas. Entonces me interesó mucho, también me llamó mucho la atención la visión que tienes tú, Carla, principalmente, y que compartes perfectamente con Andrea de esta comunidad y de cómo el trabajo entre mujeres ayuda, creo, o es lo que yo entiendo, a hacer esto, ¿no? Porque hay muchas cosas de que se cruzan ahí, está el trabajo real, físico, pero también hay una cosa emocional, de confiar en el otro, uh-huh, que me interesaría a lo mejor para cerrar esto, a platicarlo un poco, ¿no? Hay muchas fotografías aquí que efectivamente hablan por sí mismas, son muy muy fuertes, ¿no? Pero también hay esta parte de ustedes que se cierra como este círculo y que incluso se amplía el círculo, ¿no? Ya no nomás está el público, estamos nosotros, que por cierto sí también me parece que si las instituciones y los espacios públicos no abrimos puertas para esto, pues estamos fallando, estamos dejando un hueco y a mí me interesa mucho que esto siga pasando. Pero bueno, cuéntenme un poquito y si quieren después abrimos a preguntas. Bueno, de mi parte creo que la confianza inicia desde tu práctica personal. Desde una experiencia personal puedo decir que cuando yo voy a mandar a imprimir mis fotos, así con confianza entrego al laboratorio. ¿Por qué? Porque confío en el profesional que va a tomar mi trabajo y que lo va a hacer ver como tiene que ser. Y eso mismo se replica con las colaboraciones y con los espacios que he estado, porque respeto el trabajo que tienen otros profesionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso de galería y con editorial, fue dar toda la confianza a Andrea, de decir, yo respeto tu trabajo como diseñadora, no me tienes que enseñar pruebas, no, o sea, obviamente hubo pruebas de impresión, pero me refiero a que no me tienes que convencer,
porque lo que me convence es lo que ya he visto de ti. O sea, ya me convenció lo que has hecho con tu proyecto y yo quiero que esto forme parte de esta editorial. Es verdad que a veces, ¿no?, en el campo laboral, pues, pueden surgir informalidades, pueden surgir ciertas cosas. Pero si tú desde un inicio pones esa confianza, yo creo que todo va a fluir porque estás haciendo las cosas, pues, bien, sincera, pues ahora sí como quien dice, coherente. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Hubo ciertos retos en el sentido de conseguir los insumos, de que se acabaron las tintas, que si el papel tal cosa, pero ahí es donde entra el profesionalismo, de cómo vamos a resolver, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, y pues del otro lado pues estar mediando, ¿no?, con las artistas y de estar notificando, o sea, yo con las artistas, cada paso, notificación, ¿no? Y creo que eso también te hace sentir, no sé, a gusto, porque en verdad a mí me han publicado en otros espacios y créanme que nadie me dice nada hasta que ya salió, ¿no? O sea, pero, o sea, es como, sí, ya está y muchas gracias, y se acaba la relación. Creo que ahí es donde no me encanta y por eso yo he intentado hacerlo un poco diferente, en que esta relación con los artistas y los curadores o los gestores, pues sea todavía un poquito más amplia o más amigable, de alguna manera, y reconocer el talento de ambas partes, ¿no? Porque si estamos reconociendo el talento artístico, que también se reconozca el talento que hay detrás de quienes están haciendo todas las operaciones. Porque poner una muestra no es cosa sencilla. Hacer una presentación como la de hoy no es cosa sencilla. Entonces, creo que ahí es donde van saliendo esos rubros de confiar en otros profesionales y que también la comunidad artística pues empieza a verlo. Y creo que lo empieza a ver cuando tú lo compartes. Entonces yo creo que por ahí va. Sí, pues también es un acto de fe. O sea, no lo quiero romantizar, pero sí, porque a veces puede haber toda la confianza y se te atraviesa la vida. Y materializar tiene ese riesgo. O sea, es así. Puede que todo salga muy bien, puede que hayan cosas que salgan mal, incluso como que ahora yo he estado leyendo mucho de cómo esos errores o esos desaciertos o esas dificultades son también cicatrices que forman parte de los resultados finales. Como que mucho se nos ha enseñado, ¿no? Como que este es el producto final y es perfecto. Y es como, no, tiene un montón de moretones y de equivocaciones que al final, con sus aciertos y desaciertos o carencias, se vuelven virtudes, ¿no? También somos proyectos pequeños. Yo agradezco muchísimo la confianza de Carla porque cuando hay confianza, pues de regreso, o bueno, al menos de mi parte, como que entonces hay un deber, pero no lo digo un deber como de que pesa, sino una especie de querer responder con la misma energía, ¿no? Y que también cuando no se pudo responder con la misma energía, o sea, que siempre haya diálogo, como que eso también, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de dinero, por cuestiones de infraestructura, o sea, hay muchísimas cosas que luego no dependen de nosotros, ya ni siquiera de las intenciones, como bien dijo ella, hubo 3 meses que por alguna razón todas las tintas que pedimos se quedaron paradas en aduana y tuvimos que traer cartuchos de contrabando desde Estados Unidos, o sea, de que amigos que volaban y en la maleta traía, eso es ilegal y lo estoy diciendo aquí, porque sí, o sea, en fin, o sea, son cosas que suceden, o el papel, México tiene poca, o sea, casi no se hace papel mexicano en menudeo. Nosotras el tamaño que utilizamos es doble carta y nuestro mayoreo es menudeo. O sea, son 10,000 tabloides, es nada. Entonces, también estamos sujetas a la disponibilidad de las papeleras. En fin, son un montón de microhistorias que claro que afectan y que sí se valora muchísimo la confianza y la capacidad también de tener flexibilidad por si las cosas cambian. Hubo varios momentos del proyecto, al final sobre todo, que era, pues si no llega tal tinta, se va a ver entonces de esta manera. Y si no llega tal cosa, pues sí, porque también los tienes que llevar a término, si no te puedes tardar una vida. Y yo siento que también para Carla ya era momento, ¿no? Así de que nazca ya. Después de 6 años no lo puedo entender. Quedó bastante bien, creo que es un proyecto que desde lo digital, lo impreso, ahora en exhibición,
vale la pena conocerlo, acercarse, sobre todo conocer también el trabajo de las fotógrafas que forman parte de, y pues eso, creo que hasta ahí me quedo. No, totalmente. Y sí, yo también creo que parte de la, digamos, como de la importancia y del peso que tiene un objeto de creación es el proceso. El proceso está ahí, aunque no lo veamos, pero está ahí en ese objeto, y yo creo que aquí se ve mucho. Es una publicación que tiene totalmente un peso simbólico, pero también muy creativo, y yo creo que valen mucho la pena que lo conozcan. Me gustaría abrir, si están de acuerdo, a preguntas, comentarios, espero que no reclamaciones. Exacto. ¿Me ayudan ahí con un microfonito para él? Gracias. Hola, primeramente felicitarlas porque las dos tienen una postura muy firme en sus convicciones de sus proyectos, ¿no? Cuando me las presentaron, Miau lo presentaron como una editorial comprometida con el feminismo, ¿no? con las protestas sociales y intenciones sociales, y bueno, Femgrafía pues simplemente, ¿no? La plataforma que es, desde el nombre ahí está también, o sea, es como felicitarlas primero porque son posturas feministas que dan resultados, ¿no? Que a base del trabajo y de la presencia y la persistencia, yo que he tenido la oportunidad de ver el taller de Miau Ediciones, pues todas las publicaciones que tienen ahí, que apoyan a las mujeres desde otras artes, no solo fotografía, muchas felicidades, y Femgrafía pues todo el compilado que ha logrado, ¿no? Y segundo, solamente esto pues, se presenta el libro como esta colaboración, y preguntarle a cada una qué cree que sumó a sus proyectos haber participado. O sea, Femgrafía, ¿qué fue lo que más sumó Miau a ese boceto que tenías del Index? Y a Miau, ¿qué significa para Miau sumar a Femgrafía a todas esas catálogo de colectivos o mujeres que ya tenían publicadas? Son como nuestros votos. Pues bueno, de mi parte, que Miau se haya unido en este proyecto es dar esta apertura a experimentar con la imagen, a experimentar con otros, vamos a decir, técnicas o sí, materiales, porque justo es eso, ¿no? De lo que veníamos diciendo, de tener ya no tanto esta imagen tan fiel, pero a lo mejor alguna imagen que nos dé otra textura o otro aspecto visual, no sé. Y también de ahí de aprovechar otros recursos, otras posibilidades de creación. Creo que también ahí es como la invitación, no solo como, vamos a decir, galería de hacer un fotolibro colectivo, sino invitación para que las artistas exploren otros formatos, se animen a contactar a otros espacios, como en el caso de Miau, que yo espero que nuestra comunidad fotográfica pues las contacten para trabajar con ellas, porque también es eso, ¿no? O sea, invitar a que conozcan y que exploren otros formatos. Bueno, para nosotras fundamental, o sea, un honor, porque es un trabajo, o sea, el trabajo que hizo Carla de curaduría, de selección, de gestión, es algo que francamente, y creo que eso es lo bonito de las colaboraciones, o sea, yo no hubiera podido llegar a eso, solo con Miau, pues no hubiera podido llegar a eso. Entonces creo que es ahí donde está bien padre, porque llega hacia nosotras con o sea, con la confianza, con la comunidad que ella ha creado, o sea, que se han sostenido con todas ellas, aterrizarlo con nosotras, y pues tenemos ahora un bello fotolibro, o sea, y no lo digo solo como ahí está bien padre y ya, sino ahí corren 60 voces que se unen a nuestro catálogo, que lo hacen más nutrido y que detonan conversaciones para, como bien dijo, ya sea desde la comunidad de Femgrafía o de otros medios se acerquen también, o sea, de otras comunidades fotográficas a producir, lo cual fue bastante generoso. Sí, o sea, yo creo que aquí sí fue un win-win, pero lo digo también como desde un lugar muy político, como de que más es más, de cuando como mujeres, como creadoras, ¿no? Como artistas, nos unimos y vemos desde dónde puede aportar cada quien y cómo se pueden potenciar muchas cosas muy interesantes. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta ahí en el público?
Atrévanse. Bueno, de hecho sí, a mí se me hizo muy interesante, se me hace muy interesante, volviendo al libro, como que sí quería recuperar algunas de las historias. Cuando estuve leyéndolo, y me parece que esto nos vincula a todas, a veces sentía que las fotografías eran como una ventanita a una vida, a una cosa muy, muy personal. Muchas de las fotógrafas hablaban, por ejemplo, de su ser madre, ¿no? Y lo difícil que es, no en términos romantizándolo, sino al contrario. Pero también a veces abrían las puertas a cosas muy rituales, muy íntimas, como de su familia, las casas, sus territorios, los lugares en los que habitan, las dificultades de esos lugares en los que habitan. Entonces, cruzan muchos temas y yo creo que nos cruzan a todas. Eso yo creo que es una de las partes más, digamos, como que más quedan después de ver el libro y después de ver las fotos. Entonces, bueno, yo también las quiero felicitar, si no hay alguna otra pregunta, las quiero felicitar porque estos proyectos son fundamentales, necesitan todo el apoyo que se pueda darles a ambos. A mí también me sorprende realmente que hayamos podido colaborar de una forma tan sencilla, porque Carla lo hizo muy fácil, y que también aquí en un espacio pequeño hayamos podido tener 60 fotógrafas, y bueno, esto apenas empieza, son colaboraciones que siempre pienso que son los primeros pasos, la primera apertura para muchas otras cosas que podamos hacer juntas, y cada quien en su trinchera también. Entonces, no sé si quieran cerrar con algo para ya despedirnos de la transmisión. Bueno, yo quiero agradecer a todo el CENAR por el recibimiento que hemos tenido, por este espacio que nos han dado para mostrar tanto la exposición como el fotolibro. En verdad, muchas gracias. Han sido muy, muy atentos, muy amables, y también es esa primera experiencia con instituciones. Entonces, muchas gracias por eso. Felicitar el trabajo de todo el equipo de exposiciones. A ti, Ana, muchas gracias siempre por tu atención. Y yo solo quiero decir que no dejen de apoyar a proyectos independientes, y de que vengan a visitar la exposición. Todavía va a estar en sala hasta el 16 de marzo. Ahí tienen un ejemplar para que lo puedan consultar. Y pues bueno, siempre están los canales digitales, ¿no?, donde está toda la información. Pero eso, que se unan, que conozcan conocerlas y adentrarse un poquito más en el campo fotográfico y artístico. Sí, pues de igual manera agradecer a Carla, agradecer a CENAR, agradecerte, Tiana, por la invitación. Nunca sobran tampoco espacios, siempre hacen falta para poder hablar de lo que uno hace. Y si quieren adquirir la publicación, también si están interesados, tenemos ejemplares todavía en Miao Ediciones y nos pueden contactar a través del Instagram. Es un proyecto pequeño, estamos en algunas librerías independientes en la ciudad, pero usualmente vendemos los libros nosotras, y cuando hablo en plural es un gesto colectivo, pero solo soy yo. Entonces, con el apoyo, la verdad que Miao es un proyecto que con las publicaciones paga otras publicaciones. Insisto mucho en eso, como que Andrea se gana su vida de cierta manera y Miao Ediciones tiene su dinero para seguir haciendo Miao Ediciones. Gracias. Sí, apoyemos por favor los proyectos, búsquenlas en las redes, y quiero agradecer por último a los equipos del Centro Nacional de las Artes, a Canal 23 que siempre nos apoya en la transmisión, al equipo del Aula Magna y por supuesto al equipo de exposiciones que está aquí, Begoña, Ana Belén, Yasmín y Diego y Leonel, que están siempre apoyándonos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Carla. Gracias, Andrea.
Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.